poder, claro. El poder determina la vida, sobre todo cuando entra la ciencia y tiene mayor conocimiento y puede ejercer mayor poder. Pero ahora con el algoritmo es mucho mayor. Y la vigilancia panóptica de Foucault en su Vigilar Castigar ya queda anacrónica. El vigilar es de todos. Es decir, todos estamos convertidos en cyborgs, en procesadores de información. Y lo que hace un procesador de información es vigilar cámaras. Vigilando a todo el mundo. Vigilas también desde tu celular. Estás vigilando el comportamiento del otro para que el otro no salga del código. Y si sale del código, tú le haces bullying. Tú le dices Diógenes, loco, y lo buleas para que el otro se ponga cuerdo y se centre. Porque tú centras al individuo violentándolo. La violencia se ejerce para centrar al individuo. Un fuerte aplauso a Diógenes, por favor. Palma. Compañero, tú has hablado del tercer orden y hablabas de los misterios. Y obviamente en cada continente según sus costumbres religiosas. Pero eso quiere decir que tú te atreverías a demostrar sobre espíritus malignos, sobre ángeles, o eso cuestionas. Claro, cuando hablamos de una metaestructuralidad, no se trata ya de una metafísica, o sea, vamos a entender la metafísica, es un concepto un poquito complejo. El en sí mismo es la base de la metafísica. Hegel nos hablará del en sí mismo, mientras que para Platón el en sí mismo está en la idea, para Aristóteles el en sí mismo está en los entes, pero es un en sí mismo. Cuando pasamos a la filosofía moderna, al idealismo, ya no hay el en sí mismo, porque Kant entiende que no podemos entender el en sí mismo. Pero viene Hegel y nos arma el supersistema idealista y nos dice que el en sí se niega en un para sí y hace una negación de la negación y se junta el en sí y el para sí, y ahí viene la cuestión espiritual. Entonces, en base a eso yo voy reflexionando. Entonces, el espíritu no tiene que ver con ángeles, no tiene que ver con demonios, sino más bien tiene que ver con la emancipación de la conciencia. Y es así como Hegel entiende el cristianismo, como una emancipación de la conciencia desde la fe. A lo que él toca en la filosofía es la emancipación de la conciencia desde la razón. El misterio pascual está hecho en una negación de la negación, pero desde la fe, desde la fe. Ahora, ¿quiere decir que la razón supera la fe? No. Y ahí soy más aquiniano. La integración de la fe y la razón. Claro, la fe sí se abre a la experiencia de ángeles, espíritus malignos. Se abre esa experiencia. Y es una apertura. De pronto ellos están viendo más allá de lo que nosotros podemos ver. Y es de alguna manera respetable en su experiencia de vida. Pero ya reflexionar desde ahí a mí me parece que pierdo, ¿no? Yo reflexiono más bien desde el proceso de liberación, de emancipación. Quiere decir que la doctrina del tercer orden, en base a estos pensadores, han desfasado la Biblia. Porque la Biblia en sí, tú sabes que habla de arcángeles, querubines, ¿correcto? Claro, cuando yo hablo de una cibernética de tercer orden, de lo que se trata es de alterar y contralterar todo sistema. Y entonces, de hecho, Dios tiene que morir para que Dios viva. O sea, es cierto, no podríamos entrar a la fe sin matar a Dios. El eterno retorno exige la muerte de Dios, pero luego Dios resucita. Dios siempre resucita. Es decir, no puedes quedarte en la muerte de Dios. Ya no estamos, o sea, si quieren estar en el postestructuralismo, en la posmodernidad, chévere, pero yo no predico eso. Yo no estoy reflexionando para que lleguemos ahí, yo estoy reflexionando para que superemos el postestructuralismo y vayamos a un metaestructuralismo y nos integremos. Hay mucha gente que defiende la diferencia como la base. Yo no la defiendo, yo lo que quiero es atravesarla para luego integrarnos. La diferencia tiene su lado emancipador, pero también tiene su lado totalmente desintegrador, porque cada uno va con su apuesta, ¿no? Yo con mi apuesta de género, yo con mi apuesta de mujer, yo con mi apuesta ecológica. No se puede. Tenemos que integrarnos en una unidad y para eso se necesita, desde mi reflexión, desde mi punto de vista, una cibernética de tercer orden, una alteración y contraalteración de sistemas. Claro, matamos a Dios, pero luego Dios resucita y la diferencia se convierte en unidad.
Un fuerte aplauso al hermano Demóstenes. Quiere decir que, mira, en el siglo XVI se decía que ya, ¿no? Digamos, la Iglesia Católica se había alejado del cristianismo primitivo. Y obviamente, con el Tercer Orden, ¿cómo catalogarías al cristianismo del siglo XX, ¿no? Al siglo XX, XIX? ¿Sería un cristianismo caduco? Porque hablas de matar a Dios, entiendo que son las innovaciones y las nuevas ideas dentro del campo obviamente de la razón en base a los misterios. Entonces, ¿cómo harías, cómo considerarías el cristianismo del siglo XX? Que actualmente la Iglesia, digamos, a través de la hermenéutica, empieza a desarrollar, digamos, nuevos postulados, pero sujetos a la Biblia. ¿Se contrapone con el Tercer Orden? Sí, hay que recordar a los que me conocen que yo he sido expulsado de la Facultad de Teología. Entonces tengo ya un choque con toda. Yo he estudiado en la facultad que dependía de Cipriani, cuando Cipriani era arzobispo. Claro, no es la católica, es la Facultad de Teología, que ahora es la Universidad San José, que queda en el Seminario Santo Toribio Moro Viejo al lado. Yo he estudiado con sacerdotes y monjas, y a mí me expulsaron de ahí. Vamos a entender, hay movimientos teológicos importantísimos. El primero es el movimiento teológico que lidera Pablo en una cristiandad primitiva, así se le llama. Es lo primero. Luego vamos a tener la patrística, que va a liderar San Agustín y va a ser la base de la Iglesia Católica. Luego vamos a tener a los dominicos, Santo Tomás de Aquino, y a los franciscanos, San Buenaventura, Don Escoto, y por último Ockman, Guillermo de Ockham, que va a ir hacia el empirismo y va a abrir todo lo que va a ser la modernidad. Y luego viene la reforma de Lutero, que es importante para volver a la fe. Santo Tomás quería la integración de la razón y la fe, Lutero nos lleva a la vuelta a la fe. Luego de eso empiezan a haber un montón de sectas, movimientos evangélicos, protestantes, hasta llegar, pasando por los bautistas, hasta llegar a los pentecostales. Y lo que tenemos luego como respuesta al marxismo es la teología de la liberación. Lo que yo propongo es una ontoteología creativa de la liberación. Entonces yo también estoy partiendo de quizás el más grande pensador, junto a Mariátegui, junto a Vallejo, que es para mí Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación. Y yo parto desde ahí para proponer una ontoteología creativa de la liberación. De hecho, el siglo XX marca también toda la cuestión postestructural, posmoderna, y la Iglesia quiere abrirse a la diferencia, pero no puede. No puede, la diferencia sigue siendo alteradora. Entonces, si hay una teología feminista, que las hay, es importante porque eso altera a la Iglesia, y es importante alterar la Iglesia porque es justamente la Iglesia la que determina primero el sistema y la que se cierra operativamente. Es ahí, por eso yo quería siempre fastidiar a mis profesores de teología, alterarlos, y al final me expulsaron. La idea es alterar la misa, alterar la Iglesia, cuestionar, pero eso no quiere decir que vamos a dejar la Iglesia. Para mí hay que volver a la Iglesia, pero a esta Iglesia no, hay que alterarla, hay que atravesarla, claro, pero esa nueva es siempre una vuelta al origen, ¿no? El misterio pascual se supone que es una apertura hacia el futuro, pero si tú te das cuenta, lo que hace Cristo es poner el paraíso adelante, pero es una vuelta al paraíso. Estamos volviendo al paraíso en un apocalipsis. El paraíso simplemente que se ha puesto en el futuro. Merced Eliade tiene su libro Lo Sagrado y lo Profano y entiende que la gente no era histórica, la gente era sagrada. Ellos querían volver atrás y miraban atrás, todas las culturas, todas. Cuando viene el cristianismo es que se mira hacia adelante, pero se mira hacia adelante porque hacia adelante está el paraíso. Es como una vuelta al pasado, pero en el futuro. Entonces, si se quiere renovar algo, se tiene que ir al origen mismo, y por eso voy al misterio pascual, voy al misterio dármico y a su tinqui, a su unión, a su integración.
Un fuerte aplauso, compañero. Pregunta ahí, pregunta. Sergio Bando Siempre dice- en el TikTok hay uno siquiera. Acá está la gorra de Pedro Castillo, palmas combatida con el carajo. ¡Que vive el presidente Pedro Castillo! Calambre está el rato, también. Ya, ¿cuál es la pregunta? Pregunta 1, 2, 3. Sergio Bando pregunta: ¿puede existir la experiencia sin materia? Uy, chuch, materialismo puro, ya. De ahí el amigo. Ministerio Oriente, pregúntale, que lo explique bien, no lo entiendo. Y que hable sobre el del misterio oriental. De ahí te guardas, ya. Sí, poco a poco, una pregunta por una pregunta, porque son profundas, aunque no parezcan. Y yo las estoy solamente introduciendo la respuesta, porque la filosofía no les va a responder. Lo que va a intentar es hacerlos reflexionar. Y para hacerlos reflexionar sobre la experiencia, nada mejor que Nishida Kitaro. Nishida Kitaro es el filósofo fundador de la escuela de Kioto, japonés. ¿Y qué es lo que propone Nishida Kitaro? La experiencia pura. Y entonces, ¿qué es lo que él quiere? Quiere basarse en su budismo zen y lograr lo que él llama el Basho. ¿Qué es el Basho? Es un campo ontológico de conciencia. Es como el campo que reúne todo. Diría Nishida Kitaro, el Basho es la nada absoluta. Y lo que él quiere es la experiencia de la nada absoluta, como la experiencia fundamental de Oriente. Él es el que dice, así como Occidente tiene su misterio pascual y llega a la negación de la negación en Hegel, Oriente tiene su misterio dármico, en la cual hay una afirmación de la afirmación. Mientras que en Hegel se contradice, la afirmación de la afirmación no contradice. La afirmación de la afirmación se afirma en la contrariedad. Porque en la existencia no nos contradecimos. Porque el inconsciente no tiene conciencia del no, de la negación. El inconsciente se afirma. Y se afirma en contra de todo aquello que se le opone y ejerce su voluntad de poder. Y entonces Nishida Kitaro comprende que para ir a la experiencia pura tiene que atravesar la conciencia. Y entonces no hay materialidad sin conciencia, así como no hay conciencia sin materialidad. Están interpenetradas. Cuando ustedes quieran botar la idea por un lado y la materia por el otro lado, a ver quién lo logra, porque es imposible. Es imposible. Yo en este momento soy material y estoy formulando ideas. A ver, sáquenme la idea y que no haya ninguna materialidad, ningún soporte material. Es imposible. Por lo menos va a quedar la onda que transmite. Siempre va a haber un soporte material. Entonces no puedes tú decir la idea por un lado y la materia por el otro. Nishida Kitaro se convenció claramente. No hay experiencia pura que no atraviese la conciencia. No la hay. Igual Hegel ustedes dicen es idealista, pero Hegel hace la negación para ir a la materialidad, porque no puede haber experiencia de la conciencia sin materialidad. Claro, luego la materialidad es sintetizada en el espíritu, pero siempre atraviesa la materialidad. No puedes tú separar materia y conciencia por el otro lado, no se puede. Si alguien dice yo sí puedo separar, a ver, ¿cómo separas? Tú creerás que estás en un super místico y que, pero al final está ahí tu cuerpo, no jodas, está ahí tu cerebro funcionando. O sea, no jodas, o sea, está la materialidad y está la conciencia integrada siempre. Y así vamos a Deleuze, vamos a entender como entendían los andinos, nuestras culturas milenarias, que la materialidad tiene una conciencia contemplativa. No la conciencia del sujeto-objeto, sino la conciencia como apertura a la existencia, como expresión de la existencia y como impresión de todo lo que existe. Un fuerte aplauso al hermano Guerrero. Algunos creen que es... Pregunta. Una pregunta para los amautas. A ver, tú hablas de idea, ¿no es cierto? Idea sin materia existirá, pero la materia existe sin idea, pero idea no existe sin materia. ¿Cómo desarrollas eso? Bien, pregunta de un hermano socialista, ¿cómo te sale esta?
un vasito de agua, por favor, que ya la voz no me... Un vasito de agua, solo un vasito de agua. Para moña, lo que sea, moña genial. Si hay moña, genial. Ya, cuando nosotros vamos con la ciencia, lo que va descubriendo la ciencia es que al final la materia en su oscilación energética es información. Es decir, no hay materialidad que no esté formada. Cuando nuestro amigo Aristóteles pensaba la potencialidad pura, se la pensaba sin ningún tipo de formalidad y de información. No existe, porque aún la cuántica tiene información. La subpartícula tiene un spin y eso te está dando una información. Entonces no hay, por lo menos hasta ahora la ciencia no ha descubierto una materialidad sin información, sin idea. No la hay. Ahora, hay una idea que no esté materialmente, unos dirán, es Dios. Pero pensemos a Dios tanto trascendente como inmanentemente. Pensemos la teología tanto trascendente que llega hasta Santo Tomás, como pensemos la teología inmanente de Spinoza. Y nos damos cuenta, igual como nuestras culturas se daban cuenta, que la Pachamama está viva, que el universo siente. Y eso es muy importante. Entonces, Dios está tanto como Padre trascendente, como Hijo y Palabra inmanente en toda la naturaleza. Por lo menos esa es mi reflexión, eso es a lo que yo llego. Y luego como emancipación en el espíritu, por supuesto. Bien, pregunta ahí. Agüita, por favor. Estimado. Estimado, quisiera decirle cuál es la diferencia entre alma y espíritu, porque a veces nos confunden, que es lo mismo. He escuchado decirlo, pero esa es mi pregunta, decirle cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para mí, gracias, hermano. Gracias, papá. Bien, tertulias con Demóstenes. Un fuerte aplauso, compañeros. Oye, Demóstenes no es un gato, el gato del pandillero, el gato. ¿Por qué le pones Demóstenes? Ya, sobre el tema, diferencia entre alma y espíritu. Ya dejarías un poco el tercer orden y bajarías al cristianismo, ¿no? Primitivo, ¿no? O patrístico. Sí, recordemos que el tercer orden es la alteración y contraalteración. Entonces vamos al origen mismo, porque el misterio pascual es el origen mismo de la cultura occidental y el misterio dármico de la cultura oriental. Y nosotros como peruanos que hemos sido atravesados por las dos culturas, buscamos el tinku y la integración de esas culturas. Es decir, nuestro espacio tiene que ser un campo de encuentro. Lamentablemente lo que se ve es que es más bien un campo de desencuentro, pero estamos llamados a superar Oriente y a superar Occidente. Ese es nuestro llamado. Si queremos realmente ser algo, hay que superar Occidente y superar Oriente. Veamos el punto del alma y lo vamos a ver filosóficamente. Cuando los filósofos se preguntan qué es el en sí mismo, van a llegar al concepto de alma, que ya está presente en el mito, pero ellos lo asumen filosóficamente. Entonces, el en sí mismo, tu determinación clara, es el alma. Si tengo un tiempo, un poquito de Platón. Veamos. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué es lo que realmente quieren? Ya, cerró el Congreso. Algo más, una aspiración aún mayor. ¿Qué quieren realmente en su vida? ¿Qué es lo que quieren? Ya, muy bien. Alguien dice trascender. Muy bien. Que se vaya Dina, ya yo sé, muy bien. Alguien ha dicho trascender. Vamos a estar con Platón. Yo tengo que hacer algo muy importante para conocer el alma. Tengo que voltear la mirada. Si yo volteo la mirada, ¿hacia dónde miro? ¿Hacia dónde miro si volteo la mirada? No. ¿A dónde? Al frente estás mirando ahora. Voltea la mirada. ¿A dónde? Al norte. No. Voltea. ¿A dónde? No. Muy bien, el horizonte como una visión heideggeriana. No. No. ¿Perdón? No, pero va por ahí. Si yo volteo la mirada, ¿a dónde miro? No. ¡Al futuro! No. ¿A dónde? Claro,
Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pero ¿a dónde miro si volteo la mirada? ¿A dónde? Al principio, va por ahí, claro, va el en sí mismo, va el principio. Vamos, si yo volteo la mirada, miro hacia adentro, hacia mí mismo. Estoy mirando hacia afuera, volteo la mirada y miro hacia adentro. ¿Y qué encuentro Platón como el en sí mismo? Encuentro primero un alma concupiscente, un alma que desea cosas materiales, que desea satisfacer su hambre, que se puede manejar desde un principio de placer. Y a esa alma no se le puede dar mayores responsabilidades en el Estado, porque siempre va a buscar su conveniencia según Platón. Es un alma que necesita una virtud para poder ser superada. ¿Cuál es la virtud del alma concupiscente? La templanza. Tiene que ser moderado, tiene que templar sus deseos, su voluntad. No puede ser agitado por la voluntad y estar apegado, tiene que lograr templarse, moderarse. Si se logra, se pasa a una segunda alma. ¿Cuál es el hombre más fuerte? ¿Quién es el hombre más fuerte? No. Ahí me dice el amigo que tiene la razón. No. ¿Quién es el hombre más fuerte? Pero va por ahí. No es una mala respuesta, va por ahí. ¿Quién? Va por ahí. ¿Quién es el hombre más fuerte? Va por ahí. ¿Quién? Dios. Claro, pero hombre, claro, Dios es hombre y claro, pero ¿quién es? ¿Qué lo hace más fuerte? Muy bien, aquel que se domina a sí mismo. Esa es la verdadera fuerza. La fortaleza está en el autodominio. La siguiente alma es el alma irascible, el alma del guerrero. Y el guerrero no se domina, el guerrero va a la violencia. Tarde o temprano se va a descontrolar. Y la idea es que consiga fortaleza, consiga dominio de sí mismo. A esa alma tampoco le podemos dar el Estado, según Platón. Viene la otra alma, que es el alma racional. ¿Y cuál es la virtud del alma racional? ¿Cuál es la virtud del alma racional? ¿Qué es lo que tiene que lograr el alma racional para superarse a sí misma? No. ¿Qué tiene? Ahí tendríamos que haber leído a Platón y pensar muchísimo, porque Platón se dedicó a pensar muchísimo. Yo se los digo, es la prudencia. Porque si yo juzgo por la sola apariencia, no estoy siendo prudente. Yo necesito contemplar, investigar y que el juicio sea reflexionado para recién dar mi juicio y decir, él es así, él es asá. Yo no puedo, claro, y para eso yo tengo que estar muy atento y ver realmente las cosas como son y no juzgar ni prejuzgar. No, el juicio se da reflexivamente en una dialéctica, en un diálogo, se va formulando el juicio. La prudencia. Y por último, cuando ustedes se ven adentro, ¿qué es lo que ven? ¿Cuál es lo profundo de ustedes? No, lo profundo, ¿se han visto de los ojos? Dígame. Usualmente decimos que uno vemos adentro y vemos la conciencia. No me acuerdo, pero hace una semana que dicen que adentro, lo único que tenemos es un cruce de caminos. Interesante. No tenemos un yo idealizado, no tenemos nada. Muy bien, muy bien. Algo muy inconsciente, un cruce de caminos, nada. Es una imagen muy potente esa. Pero para Platón, en el fondo de nosotros lo que hay es bondad. Bondad, la idea de bien. Y solo aquel que conoce la idea de bien es el que realmente conoce su alma. Porque para Platón es el en sí mismo. El alma es el en sí mismo. Y el alma es bondad. Y aquel que conoce la bondad es aquel que puede hacer justicia. Y a él se le debe de encargar el Estado. Porque él no va a pensar en su bien, sino en el bien común. Y entonces, para responder a la pregunta, me he explayado mucho. El alma es el en sí mismo que nos determina. Luego viene la conciencia como autoconciencia en el diálogo con el otro. Y luego recién viene la negación de esa autoconciencia, que es la libertad, a la cual Hegel la comprende como espíritu.
Eso para ser. Entonces, el alma es un en sí, la conciencia es un para sí y el espíritu es un en sí para sí. Yo sé que son términos difíciles, pero he tratado de darles una aproximación. Dale, un fuerte aplauso a Demóstenes. Hablando respecto de lo que le dice la pregunta, yo le entiendo, digamos, que el alma es el complexo, la composición del cuerpo, la circulación y toda la parte que nos hace accionar. Y el espíritu viene a ser, digamos, un complemento de valor. Cuando uno dice, pues ese hombre tiene un espíritu guerrero, le estoy elevando el valor. Entonces esa era la diferencia que yo más o menos se manejaba. El complexo y el valor que acompaña a la composición, al complexo que viene a ser el alma. ¿O me equivoco, Salvador? No. ¿Alguna fuente en base de su investigación? La lectura, pero no me acuerdo ahorita la composición. Es como cuando dice, pues, ¿quién creó al hombre o el hombre creó a Dios, ¿no? Bien, últimas preguntas al hermano. A ver. Un asunto, hay una polémica abierta últimamente que es lo siguiente: ¿cuál es más factible para entender la vida, la filosofía o la literatura? Y una prueba de ello es, por ejemplo, Saramago en Caín. No sé si lo habrás leído. Caín, Saramago es muy bueno, ontológicamente hablando, pero a través de la literatura. Claro, porque, por ejemplo, la retórica y la filosofía es muy opulenta, muy grande, pero al final no entendemos casi nada. En cambio, en la literatura, sí, al Quijote lo entendemos, ¿no? La desgracia de la locura. Claro. Bien, una de las cuantas preguntas. Sí, hay un autor que sigue a Bueno, que es un filósofo materialista, y este autor ha creado una crítica literaria propia. Es un autor español que lo pueden ver en internet. Y él tiene todo un estudio del Quijote y él dice que nadie ha entendido el Quijote excepto él. Entonces, no, la literatura es muy compleja. Lo que hace la filosofía es develar esa complejidad. Si uno piensa que ha entendido la literatura, ahí hay un problema, porque la palabra poética traspasa. Entonces la palabra poética no está hecha para ser entendida, sino para ser experimentada. Claro, luego siempre vamos a reflexionar, siempre vamos a tratar de comprender, pero una vez que tratemos de comprender una obra como El Quijote, o una obra como Hamlet, o una obra como La ceguera de Saramago, vamos a ver que hemos comprendido una parte. Porque ¿qué pasa con el entendimiento? El entendimiento abstrae, pero abstrae una pequeña parte, es lo que siempre hacemos. Entonces, el conjunto de la experiencia queda fuera. Es la humildad con la que tiene que andar un filósofo, saber que no sabe, porque su limitación es bastante grande. Por eso dialogamos, por eso escuchamos al otro, porque mi entendimiento ha abstraído una parte, pero el tuyo debe haber abstraído otra, y voy escuchando y dialogando. Un fuerte aplauso al hermano Sócrates. Bien, ¿qué le preguntaría Lord Jaime al hermano Sócrates? No ha estado, pero Lord Jaime, tú, justamente ya tengo acá lo que preguntaría Lord Jaime. Es bien claro que Hegel planteaba, digamos, que el no ser determinaba el ser, y obviamente Marx o el marxismo planteaba que era al revés, era el ser que determina el no ser. Desde la ontoteología, entiendo que es tu aporte a la humanidad, ¿cómo niegas que el ser determina el no ser? Que es la cuarta fase de la dialéctica. Sí, aquí tenemos una pregunta bastante compleja, porque nuestro amigo Marx no entra a la ontología, es decir, Marx no habla de ser y no ser, habla del ser social, que es distinto, ¿no es cierto? Y no está esa determinación de que el ser determine el no ser, porque sería entender a la conciencia como no ser. Y Hegel sí, como ha dicho muy bien
Hegel sí entiende la conciencia como no ser. ¿Por qué? Porque la conciencia es la negación que se emancipa hacia su libertad, claro. Pero cuando los metafísicos, cuando Platón entiende la conciencia, parte de Parménides, y el ser es pensar, y entonces la conciencia es ser. Y ahí viene el problema con Marx, porque en Marx la ontología no está clara. Invierte a Hegel, pero la ontología no queda clara, tan así que Lucas, que es un marxista, trata de solucionar esto y no lo soluciona. Luego viene el Tusser y lo lleva por otro lado. Luego, último, Zizek también reflexiona y no hay, porque no hay determinación ontológica en el marxismo, y tampoco hay una determinación gnosiológica. Tenemos el impricritismo con Lenin, pero eso no soluciona el problema con Kant. Kant sigue siendo como el rey de la gnosiología, de la epistemología, entendiendo el límite de la razón. En cambio, en el marxismo se entiende que se puede conocer el noúmeno, se puede conocer el ser. ¿Pero qué es el ser? Entonces dirán la materialidad. Y yo ahí digo, no, Marx no dice eso, ¿no? Marx está partiendo del trabajo. Es el trabajo. Pero el trabajo, ¿es un ser o es un no ser? No queda claro. Yo cuando armo lo que yo llamo el antiespíritu, yo uno a Freud, a Nietzsche y a Marx. Y entonces me queda claro que la materialidad es un no ser. Y ahí le meto a Nishida Kitaro y me queda claro que la materialidad es un no ser. Y ahí también le meto a Heidegger también. Y entonces queda claro, la materialidad es un no ser. Y el no ser devela el ser, claro. Pero a mí no me queda claro, entonces no podría responder en esa determinación, tendríamos que entender. Y los filósofos son unos pendejos porque unos llaman ser a una cosa, otros llaman no ser a otra cosa y no se ponen de acuerdo. En mi filosofía, en mi pensamiento, el no ser está dado por la materialidad como reflejo del ser en sí mismo que es Dios. Ese es en mi filosofía. Pero ese no ser es también ser, por supuesto, porque son indesligables. El ser y el no ser devienen. Y en el devenir los dos están juntos, o sea, no podrías desligar y pensar quién determina quién, porque al final están deviniendo. El devenir es este traspaso del ser al no ser y del no ser al ser. Bien, un ratito, seguimos con Lord Jaime, telepáticamente me ha mandado otra pregunta. Mira, claro que no ha respondido, porque él entiende, ya lo ha dicho bien claro acá, digamos, en todo caso la definición de Marx es obviamente distinta a la reflexión filosófica, ¿no?, de los pensadores que he mencionado. Cuando dije marxismo, no me refería específicamente a Marx, porque hasta donde se sabe es Marx, Engels, Lenin, ¿no? Y hay otros que dicen que es Mao. Lenin, en un congreso de psicólogos, donde estaba Leontiev, Pavlov, Berterek, Vygotsky, y estaba Kornilov, para empezar a formar ya la escuela psicológica rusa, tenían que desarrollar qué es el alma. Y estoy hablando de la década del siglo XX, de los tiempos del ser humano. Entonces ahí él dice que el no ser, dice Lenin, es la religión que te impone el Estado. Y dice, dime en qué país vives y te diré en quién crees. En el Perú se cree en Cristo o en Alá. ¿Y por qué? Porque hay una institución, dice Lenin. A eso se refiere con el no ser o el ser social. Y el ser, Marx le llama la conciencia social. Entonces, con esos parámetros te preguntaría, ya que tú conoces que el ser social determina la conciencia social, y con eso los marxistas refutan la tercera fase de la dialéctica de Hegel, que el no ser determina el ser, ¿cómo es que la ontoteología, que es tu aporte, supera al marxismo? Claro, o sea, sería la quinta fase de la dialéctica él, ¿correcto? Porque si Marx dice que es el ser social que determina la conciencia social, lo más claro,
es las instituciones y el Estado que te dominan y obviamente al individuo le dan un típico comportamiento. Entonces, ¿cómo niegas tu quinta fase de la dialéctica, que es la ontoteología? ¿Cómo niegas eso? Que el ser social determina la conciencia social. Vamos a entender desde mi primera participación. Yo analizo un sistema superestructuralmente, la idea. Ahora, ¿la idea es ser o es no ser? Otra vez, la idea es devenir. Ese devenir está dado por la conciencia misma. Pero la idea es ser o no ser. Y yo digo, en los dos. Siempre voy a decir en los dos. La infraestructura está determinada por el trabajo. El trabajo es ser o no ser. Y otra vez, es un devenir. Son los dos, otra vez los dos juntos. La ciencia y la lógica de Hegel, ¿dónde empieza? Diciéndote que el ser y el no ser son lo mismo. Y que lo que realmente hay es devenir. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre está. Tú quisieras separar el ser y el no ser, entonces tendrías que estar en la eternidad, donde ya no haya devenir. Mientras haya devenir, hay ser y no ser. No puedes separarlos, porque están pasando, ocurriendo cosas, hay movimiento. Si hay movimiento, el movimiento se explica por el traspaso del ser al no ser y del no ser al ser. Y entonces no pueden ser separados. Y en la estructura, que es el lenguaje, la comunicación, igual. Hay un devenir del ser y el no ser integrados. Si nuestro amigo Hegel nos dice hay una dialéctica idealista y nuestro amigo Marx nos dice hay una dialéctica materialista, lo que yo digo, luego vendrán los estructuralistas a decir no, hay una dialéctica estructuralista, y ahí estarán mis amigos Jung haciendo el psicoanálisis. De alguna manera se podría leer a Lacan, claro, estructuralista de Levi-Strauss, pero dialécticamente, ¿no? Que pongan la dialéctica. Y por último, Zizek, si lo queremos entender como un postestructuralista, y nuestro amigo Deleuze, que asume la dialéctica del eterno retorno. Y entonces lo que yo hago es unir la dialéctica, que no es una dialéctica de contradicción, sino de contrariedad, es así como la llama Deleuze, del eterno retorno de Nietzsche, con la dialéctica del misterio pascual. Y lo que hago es integrar a Marx, integrar a Freud, integrar a Heidegger, integrar a todos ellos en el eterno retorno. Y luego integrar el misterio pascual y el eterno retorno en un tincuy, en una complementariedad andina. Eso es lo que yo estoy haciendo. Podría ser entendida como una quinta dialéctica, si lo quieren ver así, puede ser entendido. Pero al final se trata de más bien superar la dialéctica. Porque el hecho es que si hay un encuentro entre lo dármico y lo pascual, lo que surge es, por fin, el eterno presente donde ya no hay movimiento. ¿Cómo superamos el sistema? Nuestro amigo Deleuze diría, vamos más rápido, y yendo más rápido lo vamos a superar. Yo no creo eso. Pero al mismo tiempo, el caos refracta a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que alentar, y luego vas a construir un sujeto y un objeto. Pero el sujeto y el objeto nunca se construyen realmente, porque hay un devenir. Entonces nunca quedan completos. Cuando vemos la dialéctica del eterno retorno, es una dialéctica que hace una asíntesis, porque nunca se logra la síntesis en la existencia. El tiempo siempre corta toda posibilidad de integración. Tú crees que has cerrado el círculo, pero la existencia jamás cierra el círculo, porque siempre viene la muerte, siempre viene el devenir y te corta toda posibilidad de estructura. Es tu conciencia la que representa un cierre de círculo, pero la existencia no tiene ese cierre. Pero si tu conciencia y la existencia se integran, hay un momento de encuentro donde la dialéctica para, y es ahí donde el sistema se detiene y podemos encontrarnos en una comunión. Una última pregunta de Lord Jaime. Un fuerte aplauso. Muchos dicen ¿dónde está Lord Jaime? Son preguntas que preguntaría Lord Jaime al hermano. Entonces, el amigo nos está diciendo que su quinta fase de la dialéctica sería una complementariedad o una sopa de pensadores, porque has metido ahí a varios, ¿no? Y le ponemos de condimento al asiático, al pensador asiático. Bien. Pero la investigación nos habla de una tesis, una antítesis y una síntesis. No nos dice que la tesis y la antítesis se complementan.
Al contrario, la tesis va a ser negada por la antítesis o va a ser criticada por la antítesis para que salga la síntesis o la crítica crítica. Entonces, si la crítica crítica fuera la ontoteología, en la práctica no se cumpliría, porque el amigo dice que no tiene que negar, sino complementar a Marx, complementar a Hegel y complementar a otros pensadores estructuralistas. Para la ontoteología, que es su pensamiento, en este caso, con todo el respeto que te mereces, Diógenes, con todo el cariño, acá va el castigo de Lord Jaime, yo te pondría 0,5. ¿Por qué? Porque tú tienes que criticar a la crítica y tú planteas con la ontoteología la crítica crítica, que sería la síntesis o la negación de la negación. Entonces, yo te pregunto, ¿tú naciste creyendo en Dios o te han hecho creer en Dios? Si el amigo dice que le han hecho creer en Dios, todavía él está manteniendo una postura comunista, porque ya les dije a ustedes que Lenin decía que es el ser social que determina a la conciencia social. Entonces, espero tu respuesta y después ahondas. ¿Naciste creyendo en Dios o te hicieron creer en Dios? Sí, ya vino Lord Jaime, se poseyó porque me está determinando. O es esto o es lo otro. No, no es ni esto ni lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros nos abrimos a la existencia eyectados a un proyecto. Es decir, nadie ha nacido en la libertad del vacío. Estás en un proyecto cultural y has nacido en ese proyecto cultural. Claro, tú no tendrás mayor conciencia del proyecto al que has sido eyectado, pero estás eyectado en ese proyecto. La idea es que tú vayas tomando conciencia de ese proyecto y develando qué hay de verdad ahí. En mi búsqueda yo he develado y he encontrado a Dios. Es mi búsqueda, yo lo he encontrado y ese es mi testimonio. Ahora, no podemos sostener que, por más que lo diga Lenin, que el ser social determina la conciencia. Eso no se puede sostener, porque si no, no habría nunca una idea que haya superado su condicionamiento social. El propio Marx no existiría. Marx ha sido un burgués que se desclasó y sacrificó toda su comodidad para hacerse uno con el proletariado. ¿Por qué? Porque supera el condicionamiento social. Platón supera su condicionamiento social y se pone a hacer filosofía. Él era un chico bonito, un chico bien, y sale de eso para pensar más allá de lo que piensa su sociedad. Si no hay esa posibilidad de superar la determinación social, no hay pensamiento y no hay avance. No se puede. Estarías determinado por la recursividad del sistema. No puedes. Ahora, eso no quiere decir que muchos sí están determinados por el ser social y no se atreven a romper la recursividad del sistema. La gran mayoría le pasa eso. Están determinados por sus condicionamientos. Pero hay otros que se atreven, tienen el valor. Y ahí yo siempre me voy a basar en Heidegger. Nosotros renunciamos a la existencia auténtica porque queremos ser aceptados por la masa. Siempre. Y la idea, no. La idea es ir a la existencia auténtica y sufrir la angustia de la muerte para que entendamos la efemeridad de la existencia. Y en esa angustia luchemos por ser auténticos, realmente auténticos, realmente pensar. Creemos que todo el mundo piensa, no, la gente repite lo que le han dicho. Pensar exige presentarte ante la muerte, ante la efemeridad de tu existencia y darle cara y empezar a reflexionar desde ahí. No, o sea, pensar significa dominar el lenguaje. Ahí está Lacan, que tú no lo has tomado. Un ratito, si me permite. O sea, Lacan habla del otro, que es indispensable. El otro, siempre estamos pensando en el otro. Claro. Y eso nos hace sociales. Bien, pero Lord Jaime, y claro. El problema del lenguaje no los tocas, tú nunca los Ya, Dios pero es un problema del lenguaje. ya para, claro, está bien, pero Ha contestado, sí, Lord Jaime, ya no, claro, ha contestado el amigo. Claro, pero Pero lo ha recubierto, tengo que desenmascarar a mi amigo Demóstenes, lo ha recubierto con palabras pues carambas, digamos con sinónimos, cuando habló de la eyección.
¿no? Él ha reconocido que le hicieron creer en Dios, lo que él le llama la inyección, para después tú investigar, indagar, profundizar. Y no, obviamente, quedarte en el que te han impuesto. Entonces, el amigo ha reconocido de que le hicieron creer en Dios y que después profundizaste. ¿Eso es correcto? Cuando hablaste de inyección, ¿te entendí eso? ¿En aras de la verdad? Claro, es que la cuestión es más sutil. La cuestión es más sutil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú existes? Antes se creía que había un sujeto, un objeto separado de ti. No. Lo que revela Heidegger es que tú existes en el mundo. Y el mundo ya está construido. Y claro, yo nací en un mundo construido por la iglesia, por las creencias, pero eso no quiere decir que me hayan impuesto la creencia. No había necesidad. Simplemente yo ya nací en un mundo construido así. Claro. Sin necesidad que me lo impongan. Ya la gente estaba determinada y condicionada por eso, claro. Pero sin necesidad que me digan creen esto, creen lo otro, ya la gente iba a la iglesia, ya la gente hacía este mundo, ya la gente, claro. Yo, felizmente, me volví ateo en un tiempo, maté totalmente a Dios, me separé, hice teatro, quería hacer de todo menos creer en Dios. No llegué a rito satánico, pero más o menos, casi, y experimenté todo, y de pronto un día de la nada, caí de rodillas. De pronto caí de rodillas y yo me quedé estúpido porque yo detestaba todo lo que representaba eso a ese mundo que había dejado y empezó una conversión permanente y una lucha contra Dios en mi conciencia, ¿no? Permanente. Pero Dios siempre ha estado bendiciéndome de muchas maneras. Tengo una familia hermosa, tengo bendiciones tremendas, el hecho de tener tiempo para poder reflexionar, pensar profundamente. Estoy muy agradecido con la vida. Fuerte aplauso al compañero, un ratito, al compañero Diógenes. Y obviamente, compatriotas, me han dicho que Lord Jaime ya está en el local, le han cosido 3 puntos. Y antes de eso, él tiene su material. Más bien, no se preocupe, compañero, sé que faltan muchas respuestas. El día viernes estás invitado. El viernes, ¿estamos de acuerdo? El viernes a las 5 de la tarde ven acá, antes de la lucha, ¿no? Porque, ¿la marcha cuándo es? ¿Cuándo es 26? No, falta todavía, este viernes no es, el otro, por eso, pero no más. Sí, un ratito para que él hable.